están? Estamos en un episodio más inaugurando el 2026 y tengo el enorme gusto y estoy muy emocionada de tener a mi primer favorita de esta serie de episodios. Inaugura no solo el año 2026 conmigo, sino también inaugura los episodios que vienen con todas las mujeres, que espero que sean muchas. Es una voz representante de no solo del Poder Judicial de la Federación, sino de México, de una gran trayectoria, una gran mujer, um, tiene muchas cualidades, muchos de ustedes la conocen, y si no, aquí vamos a conocer un poquito más de ella. Tengo el gusto de presentarles a Lilia Mónica López Benítez, que, bueno, estuvo en el Consejo de la Judicatura Federal integrando como consejera y también fue magistrada del tribunal, séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y bueno, en muchos otros órganos seguramente porque tiene una trayectoria muy especial, muy correcta, muy representativa y muy destacada. Lilia Mónica, muchas gracias por estar aquí, es un honor para mí y estoy emocionada de verdad de tenerte aquí. De verdad eres la primer mujer de todas las que vienen atrás de ti. Fabiola, pues encantada de estar aquí, encantada de poder platicar con tu auditorio. Creo que hay muchas cosas que deben saber y especialmente creo que es tiempo de mujeres y no lo quiero decir como un mero discurso retórico, sino como una realidad donde todas las mujeres de este país tenemos que tener un espacio. Ay, gracias, Lilia Mónica. La verdad es que es muy grato tenerte aquí, sobre todo por como lo dije, por la trayectoria que tienes, pero más que nada por la calidad de persona que eres, porque eres un referente para muchas personas y porque quién mejor de tu voz que nos platiques. Estamos en un momento en donde muy recientemente tuvimos un cambio en esto del poder judicial, tanto local como federal, y quién mejor que tú para platicarnos justamente cómo ves esta situación, tú que estuviste o que cerraste a lo mejor tu espacio, tu trabajo, un cierre de una etapa de tu vida en el extinto Consejo de la Judicatura Federal, y se dio ahorita una transformación. Entonces, ¿qué nos podrías platicar ahora con el nuevo, se llama órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial que se creó? ¿Qué nos podrías platicar? ¿Qué retos crees que vengan? ¿O a qué retos te enfrentaste en tu cierre también estando en el extinto Consejo de la Judicatura Federal? Mira, Fabiola, creo que es un tema de lo más complicado. Realmente mi vida profesional transcurrió en el Poder Judicial de la Federación. De ahí que uno aprende a amar la función y a amar todo lo que está vinculado con la misma. Y creo que el Poder Judicial de la Federación siempre dio una respuesta. Y yo puedo afirmar que fue una respuesta positiva para todas las personas que en su momento requirieron de la toma de decisiones de una persona juzgadora. Y lo que hoy en día veo realmente me entristece mucho, porque, y no quiero generalizar, porque todas las generalizaciones son malas, pero desafortunadamente hemos visto que al Poder Judicial de la Federación han llegado personas juzgadoras sin conocimiento técnico, sin ningún mérito propio. Y más allá de eso, el problema es que se pone en entredicho la impartición de justicia y que quien va a resentir este momento que estamos atravesando en la impartición de justicia son las personas usuarias del sistema de justicia, es decir, quienes tienen que acudir a los órganos jurisdiccionales porque tienen algún problema de diversa índole y necesitan que una jueza, que un magistrado tome una decisión sobre su libertad, sobre su propiedad, sobre el trabajo, en fin, los derechos más trascendentes para todas las personas. Entonces, bajo este punto de vista, no quiero decir que lo de antes haya sido mejor y que lo que hoy se vive al interior del Poder Judicial sea lo peor que puede pasar. Pero la realidad es que la justicia federal siempre respondió a los intereses de las personas, insisto, usuarias del sistema, que finalmente las personas juzgadoras tenemos que servir al público en general. La situación específica es que llegamos a este momento
a través de un discurso que confundió a la sociedad. Es decir, durante muchísimos años, durante todo un sexenio, se estuvo menospreciando la labor de la justicia, siempre señalando que las personas juzgadoras atendíamos a otros intereses, pero no la justicia misma, que éramos personas corruptas, neoliberales y una serie de calificativos que a fin de cuentas permearon en la sociedad. Y esta situación creo que fue enfocada justo a llegar a este momento, es decir, a tener un nuevo poder judicial, a tener una elección global de la justicia federal y local, con todo lo que esto conlleva. Podría yo afirmar que toda institución es perfectible, siempre y cuando el objetivo sea eh, que cualquier política pública que se tome sea para mejorar una institución. En este caso no fue así y lo estamos viendo, o sea, no es un mero discurso el que vengo aquí a comentarles. Hemos visto videos de personas juzgadoras que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Y esta situación, a lo que voy es que la idea no era mejorar el sistema de justicia, porque además si hablamos de sistema de justicia, no solamente tenemos que hablar de juzgados y de tribunales, tenemos que hablar de policías, de ministerios públicos, es decir, de todas las personas operadoras del sistema que tienen una intervención en diferentes momentos y con una competencia distinta. Entonces, creo que este cierre del poder judicial que tú y que yo conocimos fue una etapa muy dura, muy, dolorosa y sobre todo muy triste porque el objetivo que se vendió públicamente, pues, no era la realidad, sino desde mi punto de vista, obviamente, fue cooptar al poder judicial para atender a otro tipo de intereses. Es decir, pareciera que hoy tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo, y que el poder judicial ya no existe como un poder independiente, sino que forma parte de ambos. Entonces, creo que esta etapa fue muy complicada porque tuvimos que sortear una serie de embates, de discursos que, insisto, confundían a las personas y, fue un momento complejo, no solamente desde el golpeteo exterior, sino también incluso desde lo que se vivió al interior de la propia institución. Sí, Lilia Mónica, es interesante lo que dices porque me parece que allá afuera, es decir, nuestra sociedad, evidentemente algunos, yo he tenido la oportunidad de platicar con diferentes, digamos, sectores, ¿no? Llámese los que son, los litigantes, todos aquellos abogados que, pues, llevan los asuntos, la propia sociedad, que son los usuarios del poder judicial también. Y entonces, eh, yo observo unos puntos muy específicos. Y bueno, también he platicado evidentemente con miembros del propio poder judicial anterior y actual. Y entonces ahora ya tenemos una mezcolanza de muchas opiniones, ¿no? Y de muchas cuestiones que estamos advirtiendo, como tú bien lo dijiste, que pudieran ser perfectibles, o que más bien es obligado que sean perfectibles. Entonces, yo recuerdo, la frase de una reforma judicial sí, pero no así, ¿no? Así Que es. estuvo muy presente como un eslogan, y por lo visto, o por lo que entiendo, tú también dices: "Okey, no estabas negada a que no hubiera una reforma o que se perfeccionaran ciertos puntos", ¿no? Pero hubo también otros sectores como los que son las fiscalías, o como la gente lo comúnmente los conoce como MPs y todo eso, policías, que hacía falta también poner un énfasis ahí, un foco, porque muchas personas allá afuera, cuando uno hablaba de la reforma judicial en las campañas y todo, las personas no sabían qué hacía el poder judicial. No sabían, entonces decían: "Es que sí, porque los ministerios públicos siempre se tardan en atender nuestros casos", y entonces era explicarles: "No, mira, es que eso no es el poder judicial como tal", ¿no? Entonces, ahora con estos nuevos juzgadores que tenemos, no dudo, bueno, al menos a título personal, no dudo que haya gente que sí es preparada, que está preparada, pero también no hay que olvidar que las personas que juzgadoras que se fueron,
también estaban preparadas, tenían otra experiencia y como bien dices tú, ahorita con las redes sociales están más expuestas porque muchos, desafortunadamente, muchos juzgadores electos, eh, demostraron esa falta sí, de experiencia, pero también de conocimientos. Entonces, a mí me gustaría escuchar tu punto de vista con respecto a la protección de los derechos humanos, que es el gran reto que tiene ahorita el Poder Judicial en ese tema de la protección de derechos humanos, porque quién mejor que tú, que también estuviste en una materia que es complicada, que es la materia penal, y que hemos visto videos de personas, operadores jurídicos en materia penal, justamente, no porque las demás materias eh, no tengan esa importancia, no, me refiero al tipo de temas que se ven en materia penal. Entonces, claro que la sociedad, todos podríamos estar involucrados desafortunadamente en alguna cuestión penal. Entonces, ¿qué retos ahora tú o qué propuestas tú podrías considerar en este caso para una mejor protección de esos derechos humanos? Porque se habla de libertad, de muchas cosas, de la vida, son temas muy específicos en esa materia. Fíjate, Fabiola, que este es un tema muy importante y para poder dar respuesta, creo que tenemos que atender un poco a la evolución del derecho en nuestro país. Antes de 2011 hablábamos de las garantías individuales que estaban contenidas en la Constitución, que fueron muy importantes y que se protegieron a través de el juicio por excelencia que tenemos en México, que es el juicio de amparo. Y en ese análisis y en esa necesidad de proteger con mayor amplitud los derechos de las personas, viene una reforma muy importante para nuestro país en 2011, donde ya no se habla de garantías individuales, sino se habla de derechos humanos. Pareciera que esto es un cambio de denominación simple y sencillamente, pero no es así porque a través de los derechos humanos hay una expansión en la protección de todas de todos aquellos derechos o de todas aquellas prerrogativas que nos otorga la Constitución, que son las más importantes para ti, para mí, para las personas que hoy nos están viendo, la libertad, la patria potestad de nuestras hijas e hijos, nuestro patrimonio, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo. Y para que las personas juzgadoras pudiéramos juzgar con una visión diferenciada, tuvimos que pasar por una capacitación de muchísimo tiempo, aprendiendo de tratados internacionales, aprendiendo de la protección de la persona a través de un principio jurídico que se llama principio pro persona, a través de un análisis muy distinto al que estábamos acostumbrados. Y esto llevó mucho tiempo para que quienes estábamos en la función tuviéramos esa capacidad de proteger estos derechos humanos. Entre otras cosas, por ejemplo, surge algo que ha cambiado la vida de muchas mujeres y de muchas personas y grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que es la metodología para juzgar con perspectiva de género. Esto no se dio de la noche a la mañana. Pasamos, insisto, por ese tiempo de capacitación que nos permitió poder sentarnos, analizar los asuntos y tomar decisiones que realmente protegieran no solamente el derecho humano de una persona, sino que se protegiera algo más importante todavía, que es la dignidad de cada una de las personas. Y esto llevó su tiempo. De buenas a primeras, y como lo dijiste hace un rato, la mitad de juzgadores y juzgadoras federales estamos ya fuera de la función. Fuera de la función, se quedan algunas personas que simplemente están en un periodo, diría yo, entre comillas, de gracia, porque saldrán en 2027. Y entonces, ¿cómo protegemos los derechos de aquellas personas que tienen la necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional? Yo creo que ni tú ni nadie de quien hoy nos ve tenemos la mínima intención de algún día estar frente a un juez o jueza para que tome una decisión sobre nuestros bienes más preciados. Y sin embargo, hay ocasiones que por situaciones extrañas a una misma, podríamos estar. Y entonces, ¿en manos de quién vamos a
a estar. Desde este punto de vista, a mí me preocupa el futuro de la impartición de justicia. Me preocupa porque yo no quiero poner en duda de que estas personas que han llegado, quienes no tienen la experiencia o el conocimiento técnico, lo puedan adquirir. Finalmente dicen que la práctica hace al maestro, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Y mientras tanto, ¿qué pasa con los derechos de las personas que hoy ya están en el órgano jurisdiccional esperando la decisión por parte de una persona que a lo mejor no tiene ni la menor idea de dónde está parada? Y esto es muy grave. Sí, porque aparte, bueno, tú tocaste un tema de un desarrollo que con la misma experiencia que de los operadores jurídicos desde el 2011 con este caso de este cambio de paradigma, el caso de Rosendo Radilla y todas las situaciones que tuvimos que enfrentarnos algunos que venimos desde hace mucho tiempo estudiando. No solo y tocaste el tema de perspectiva de género y se crea un protocolo, precisamente en manos de personas que ya tenían experiencia, que también eran muy estudiosos, que se ha ido, perfeccionando, se ha ido hasta ampliando. Esa es una de las joyas que, como legado también de estas personas que, digamos, que estaban en ese poder judicial anterior, que ya quedan, como tú dices, muy poquitas, pero es una de las contribuciones que a lo mejor muchas personas no lo saben. O sea, tienen muchas contribuciones, pero ese protocolo viene estudiado también de muchos de que estaban ahí de operadores jurídicos, ¿no? Fíjate que la Suprema Corte se preocupó mucho por, proteger los derechos de muchas personas, en situación vulnerable. Por ejemplo, las mujeres, las personas adultas mayores, las infancias y la adolescencia, las personas migrantes, por ejemplo, y cada asunto, dependiendo de su naturaleza, tiene una lógica de análisis. O sea, cuando se toma una decisión jurisdiccional a través de una sentencia, lo cierto es que no se puede juzgar de la misma manera. Yo siempre digo que a lo mejor puede haber una justicia legal, pero no una justicia justa. Y esto a veces me han dicho que es un pleonasmo, Ujú. porque me dicen, si es justicia, pues tiene que ser justa. No necesariamente, porque yo puedo tomar una decisión que se apegue a la ley. Pero a lo mejor esa decisión apegada a la ley, si yo no la analizo bajo una óptica diferente, a través de todos estos protocolos de actuación que tienen su propia metodología, entonces puedo generar una sentencia que sea legal, pero que no resuelva realmente la situación de esas personas o grupos de personas que necesitan la toma de una decisión bajo un parámetro diferente. Y todo esto, pues no nació de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que fueron perfeccionándose a través de criterios de jurisprudencia Ujú. y sobre todo fueron perfeccionándose a través del estudio y de la capacitación que recibimos durante años. Es decir, se ha hecho una inversión impresionante de tiempo y de dinero para personas que hoy ya no estamos en la función. Es tirar a la basura todos los recursos económicos, pero especialmente el recurso humano de las personas juzgadoras con conocimiento y capacidad de la toma de decisiones para proteger y salvaguardar los derechos de todas las personas. Y entonces yo sí creo que estamos en un momento crítico y si a este momento crítico le sumamos todas las reformas que ha habido a la ley de amparo en los Ujú. últimos 2 años al menos, vemos cómo esa figura que nos dio una fama internacional y que fue incluso tomada como referente y como ejemplo para crear otros mecanismos constitucionales de protección en otras latitudes, en otros países, lo cierto es que cada vez a la figura del amparo se le va quitando un diente, otro diente, es decir, al amparo lo están dejando sin dientes y al no tener dientes, entonces, ¿de qué nos sirve ya este juicio o de qué nos va a servir? Se ha limitado, por ejemplo, cuándo conceder suspensiones, que la Sí. suspensión
tú lo sabes perfectamente, es una figura jurídica que lo que permite es detener las cosas mientras se analizan si las decisiones de una autoridad son apegadas o no a la Constitución, a los tratados internacionales. Y al no poder suspender algunos actos, entonces, pues, va a haber un perjuicio inmediato para las personas y el juicio de amparo pierde su eficacia. O sea, estás hablando como una debilitación del juicio de amparo propiamente. Efectivamente. Efectivamente, se está debilitando y entonces este mecanismo jurídico que fue tan importante desde su nacimiento y que venía en una evolución constante, expansiva, para proteger cada vez más y más a las personas, hoy en día se empieza a limitar, a limitar, a limitar, y nos vamos a quedar quizá con un mecanismo que pueda ser legal, pero que ya no va a tener esa característica tan trascendente de protección de los derechos humanos de las personas, devolver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Y no me vas a dejar mentir, porque muchísima gente, mm, no sabe lo que implica el juicio de amparo, pero la gente sabe que, lo digo entre comillas, metiendo una demanda de amparo puede encontrar solución a su problema. Así lo saben. Sí, porque te dicen: "Mete un amparo", Exacto. ¿no? Para todo te mete el Exacto. amparo. O sea, Ajá, no quizás no sabe y no tienen por qué saberlo, porque, claro, bueno, porque son para eso hay cuestiones técnicas, ajá. pero la gente sabe que eso servía para la protección. Yo veo que vamos limitando, la figura del amparo, que tenemos juzgadores, no todos, insisto, no generalizo, Ujú. que no tienen el conocimiento, y entonces esto deja en un estado de indefensión a las personas frente a los actos de autoridad, que finalmente el juicio de amparo tenía o tiene el objetivo de analizar estos actos de autoridad para que la autoridad actúe conforme a lo que dice la propia Constitución. Es decir, si tú vas a emitir un acto de autoridad, tienes que darme los motivos bien claritos y me tienes que decir qué ley, qué artículo constitucional, en qué artículo constitucional tiene sustento tu actuación para saber que no estás afectando derechos, este tipo de derechos de las personas. Fíjate que ese punto es interesante, Lilia Mónica, porque, bueno, ahora con, a lo mejor muchas personas o muchos que nos están escuchando no saben, pero el hecho de que los anteriores juzgadores u operadores jurídicos ya tuvieran la experiencia como tú, no quiere decir que no estaban en constante, preparación, ¿no? Constantes cursos, como tú lo acabas de mencionar. Y entonces ahora con estos nuevos operadores jurídicos que llegan, algunos no del poder judicial, es decir, no de carrera judicial, sino externos, y eso no quiere decir que no tengan algunas propuestas que a lo mejor, como miembros del poder judicial no estaban tan visualizadas, ¿no? Puede ser que ellos también tengan unas aportaciones que obviamente van a sumar. Por eso son aportaciones. Entonces, es obligado también que estén en constante preparación, ¿no? En constante, porque, pues, para evitar justamente lo que tú estás diciendo, esa merma en el cuidado de sus derechos humanos, de los bienes más preciados como tú lo estás manejando. En esta nueva cara del poder judicial que se está enfrentando a, pues, como todo lo nuevo, ¿no? A unas, situaciones que están cuestionando mucho la forma en cómo se transformó el poder judicial, pero más allá de eso, lo que tú comentabas, em, este tipo de juicio de amparo que ya estamos viendo que se está debilitando, ¿para dónde crees que va? O qué tú como con esa experiencia que adquiriste en su momento y que ahora lo estás viendo a lo mejor desde una óptica externa y que a lo mejor te permite tener otra visión, otra óptica, ¿tú cuál serían los cuidados que tú podrías decir: "Hey, aquí en este juicio de amparo hay que pugnar por estas figuras o fortalecerlas y no irlas debilitando", porque se habló de una de las reformas que trastocó, que pretende trastocar o pretendía trastocar el interés legítimo y se hizo mucho, golpeteo, mucha, confrontación o muchas opiniones encontradas, para decirlo mejor así. Entonces, ¿cuál sería tu opinión al respecto de este tipo de reforma?
o qué deberíamos de cuidar a lo mejor los que vamos para o los que estemos en poder judicial o no estemos en poder judicial, pero sí que podamos en un futuro poder, poner atención a esos puntos. Parto de lo que ya dije. Sí, yo sí creo que, el juicio de amparo se ha ido debilitando y se intenta debilitar a través de reformas. En principio, creo que las personas a las que les corresponde presentar una iniciativa, discutirla y aprobarla, tienen necesariamente que escuchar a las personas, no solamente que aplican la ley, sino tienen que escuchar a la comunidad jurídica, a la academia, a las personas que litigan, pero escuchar a las personas con seriedad, porque se puede abrir a Foros. una mesa de foros, a una mesa de debate, pero la realidad es una mera formalidad donde no hay la intención de escuchar de las personas expertas los pros o los contras de una reforma. Y creo que esto tendría que ser, en todas las materias, no solamente en la cuestión jurídica. Cuando se toma una decisión de esta naturaleza que va a impactar, porque va a tener vigencia una ley, se tiene que escuchar a las personas que saben del tema. Ahora, quienes ya están en los órganos jurisdiccionales tomando decisiones, tienen que ser capacitados. La verdad es que a mí me sorprendió porque recién llegaron las personas electas, se dijo que iban a la escuela judicial del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Nacional Ujú. de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, a un curso para preparar a las personas, un curso de 4 días. O sea, para mí esa es una broma, porque realmente en 4 días, pues, no estamos haciendo, ay, no sé, tortillas o qué sé yo, no sé cómo lo podría, eh, Hacer la analogía, ¿no? clarificar, Ujú. hacer la analogía, porque más todo tiene su chiste, ¿no? Sí. Y y entonces necesitan ser preparadas, pero, aquí el grave riesgo es que la preparación tiene que ser antes, no tiene que ser cuando ya estás tomando decisiones. Ahora, un punto también muy importante es que si estamos hablando de derechos humanos, los derechos humanos tienen que ser progresivos. Los derechos humanos se pueden ir ampliando, se pueden ir expandiendo, pero nunca pueden retroceder. Es decir, no puede haber regresividad de los derechos humanos y bajo este parámetro que estamos viendo actualmente, pareciera que estamos dando un paso atrás en lugar de ir evolucionando. Siendo que es un principio constitucional, ¿no? De Es un hecho. principio constitucional, es un principio universal, además de los Además, derechos humanos. universal. Y entonces, todo esto se está perdiendo de vista. E insisto, y soy a lo mejor muy incisiva en lo mismo, pero el problema no somos las personas juzgadoras que ya no estamos. Quizá el problema tampoco son las personas juzgadoras que hoy están, algunas con experiencia, otras con menos experiencia y otras a lo mejor sin nada de experiencia. El problema es la sociedad a la que servimos. ¿Pretendíamos mejorar la justicia? Bueno, pues si ese era el objetivo, entonces se tendrían que haber fortalecido los derechos humanos de las personas y la manera de protegerlos, la manera de salvaguardarlos, pero nunca a través de decisiones que son regresivas. Entonces, estaríamos hablando que, no solo tienen un reto de preparación los nuevos juzgadores, sino aparte, el reto también viene de ver que esas necesidades de la sociedad, si siguen sin solventarse, pareciera que la reforma tendría que pensarse. Viene la próxima elección en el 2027. Y bueno, ya los de ahí requisitos constitucionales que, pues, ahí están, a menos que hubieran otra situación, unos cambios y todo, pero, pues, me atrevo a decir que están frente a un universo de retos los nuevos juzgadores, porque, como dices, la mayoría de ustedes, y todos lo sabemos, ya se fueron. Nuestro objetivo siempre tendría que ser la sociedad, y sigue siendo ese objetivo. Pero entonces ahora con todos estos cambios, ahora vemos una sociedad que está en espera de una impartición de justicia como se debe de ser, un mejor.
y pareciera que con algunos referentes que están saliendo en las redes sociales, pues no lo están viendo así, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada la que estamos viviendo. Y es una situación, insisto, compleja y triste, a fin de cuentas. Fíjate, por ejemplo, en la materia penal, cuando viene la reforma, al sistema de justicia y que abandonamos el sistema tradicional para venir a un sistema oral, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte, en fin, todo el poder judicial, puso, todo tipo de recursos económicos, académicos, para capacitarnos. Cursos en diferentes lugares de los expertos que ya conocían el sistema y que tenían mucho tiempo en la implementación del mismo, y nos llevamos años aprendiendo cómo juzgar bajo un parámetro diferente. El nuevo Cómo sistema, como el le nuevo dicen sistema, sí, el colegial. nuevo sistema, la oralidad, ¿no? Y de repente eso se viene por la borda. Entonces, estamos, en esta sociedad un poco dando tumbos sin ton ni son, con políticas, públicas que no tienen una continuidad, y entonces no se respeta al destinatario final de todo esto, porque no somos quienes tomamos los cursos, no somos el destinatario final, Ujú. sino las personas, vuelvo a ser reiterativa, que están esperando la decisión, y ese tema de la libertad es fundamental. Todos los temas, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, el sistema oral en materia de trabajo, Ujú, que ese es está otro todavía tema. en la implementación, ¿no? Está en la implementación, pero también cuánto tiempo y cuántos recursos se utilizaron para capacitar Sí, a las personas juzgadoras, y que ya no se fueron. solamente a las personas juzgadoras, sino a las personas operadoras de ese sistema, laboral, novedoso sistema laboral, y vamos, insisto, hacia atrás, desprotegiendo los derechos de las personas. Y al final, no sé si estés de acuerdo conmigo, el famoso artículo 17 que todo mundo allá afuera dice: "Es que queremos justicia pronta", es que se tardan mucho en dictar una sentencia, es que ahora el sector que son los abogados, los litigantes, pues dicen: "Es que mi asunto lleva no sé cuánto tiempo y los clientes no quieren pagar", porque, pues, es su forma de vivir, evidentemente. ¿Consideras que con esta nueva reforma judicial se afectó esa justicia pronta y expedita? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la justicia entró en un limbo, previo a la elección, con la elección, y ahora que ya se implementó este nuevo modelo de justicia. Y todo tiene una curva de aprendizaje. Y mientras se llega a ese momento, asuntos que se han detenido, asuntos que se han regresado a una diversa instancia sin tener una necesidad, real y efectiva de hacerlo. Entonces, eh, pues, se está volviendo a empezar. Esa es la realidad, y volvemos al mismo tema, ¿a quiénes estamos afectando? Sí, al final otra vez la sociedad termina Así es. se trabaja por ellos y al final se les está a lo mejor no dando las respuestas que ellos quisieran, ¿no? En este tipo de reforma. Así es. Y oye, Lilia Mónica, ahora, con todo este tema de perspectiva, porque lo estábamos tocando al principio, pues salieron yo recuerdo que con todo esto de la reforma y las juzgadoras, tú eres una persona referente de representante de nosotras las mujeres y no es algo que no se sepa, se sabe que has contribuido mucho, has tenido muchas aportaciones a favor para que nosotras para que se cuiden más nuestros derechos y como dice la presidenta, no es tiempo de mujeres, y creo que se está viendo. ¿Qué pasó con todas esas juzgadoras? Ahorita me pongo a pensar cuántas juzgadoras llegaron y cuántas ya se fueron. Ese sector que costó mucho trabajo entrar, ¿no? Porque el Poder Judicial hace años comenzó a cambiar sus reglas de designación o de elección de juzgadores en ese tiempo con exámenes, había 3 etapas normalmente
para elegir a los juzgadores, que era un examen de conocimientos, luego una elaboración de un caso práctico, que era una sentencia, y luego ya un examen como tal oral, ¿no? Frente a un sínodo. Y entonces el Poder Judicial empezó de alguna manera, a trabajar en esa paridad, ¿no? Vamos a darle oportunidad a las mujeres más juzgadoras, ¿no? Que lleguen más juzgadoras, porque había un alto número de juzgadores, eh eh, masculinos. ¿Y ahora qué pasó? ¿Crees que qué pasa con ese cúmulo de mujeres que llegaron, pero que también ya se tuvieron que ir? Ese es otro tema que también lastima. Eh, Realmente, por ejemplo, cuando yo inicié en el cargo de juzgadora, éramos contadas las mujeres, y nunca hemos logrado llegar a un 25% de mujeres. Y como vemos, pues, incluso en fotografías que hay por ahí, siempre jueces, magistrados y las mujeres, juezas y magistradas, contaditas. Se crea una asociación que es la Asociación Mexicana de Juzgadoras, donde yo participé como presidenta de 2017 a 2019, y en ese momento, ante esta situación que veíamos de las pocas mujeres que podían llegar al cargo, no por falta de capacidad, sino por falta de tiempo para ponerse a estudiar. Como tú dijiste, los exámenes, exámenes rigurosos, primero pasar el examen de conocimientos, luego pasar el examen de práctico y luego el oral, pues implicaba sentarse y disponer del tiempo para estudiar. Pero como sabemos, en esta cultura que tenemos en el país, la mujer no solamente se ocupa de ella, ni de lo profesional, de ir, trabajar, llego a mi casa, me olvido de todo y me siento a estudiar. Hay que atender a la familia, a las hijas y a los hijos, tal vez al padre y a la madre, si tienen una pareja, a la pareja. Esa es una realidad que vivimos todavía en la sociedad mexicana. Tampoco la quiero generalizar porque, pues, esto funciona dependiendo de cada hogar, tienen una organización distinta, pero el grueso de las mujeres hemos vivido de esa manera, con la tarea de cuidados. Entonces, cuando había cuando teníamos la misma calificación que un hombre, pero que tenía que haber un sistema de desempate, pues se prefería que a quien tuviera, por ejemplo, una maestría o un doctorado. Y normalmente Las la mujer mujeres era no la lo que no lo tenía, tenían, justo por claro. estas estructuras sociales que en las que nos desenvolvemos. Y entonces la Sociedad Mexicana de Juzgadoras inauguró un ciclo que duró bastante tiempo de círculos de estudio, donde a las mujeres secretarias, actuarias que aspiraban a llegar a los cargos de toma de decisión como juzgadoras, como juezas, como magistradas, se les dio un acompañamiento. Hacíamos planes de estudio, un rato por la tarde con alguna plática de alguna otra juzgadora, talleres de diferentes tópicos. Porque te tocó entonces el primer perdóname que te interrumpa, es que me acordé, te tocó el primer concurso de puras mujeres, ¿no? De juzgadoras, que nada más iba dirigido a mujeres. Sí, me tocó Okey. impulsar a otras mujeres para que llegaran a esos lugares. Y de esos círculos de estudio llegaron muchas mujeres. Y luego, bueno, pues al ver esta situación como una política pública de la propia institución, se abren los concursos exclusivamente para que participaran mujeres. Eso, por supuesto, que dio un impulso fundamental para que muchas mujeres pudieran llegar a estos cargos de juzgadoras que antes era tan complicada. Estas convocatorias fueron sumamente criticadas porque, a decir de los hombres, pues no estaba el piso parejo, se prefería a las mujeres y fueron insisto, se les encontraron muchos contras, pero nunca se entendió el por qué la necesidad de este tipo de acciones, que es cierto, estas acciones afirmativas no son populares, pero son necesarias porque nos ayudan a revertir, una situación donde a muchas mujeres se nos negó
no porque no nos permitieran ir a los concursos, sino porque estructural y socialmente teníamos una serie de obstáculos que ir brincando cuando la mayoría de los hombres tenían un camino llano para llegar al logro de los objetivos. Y entonces llegan las mujeres. Empieza a haber mayor número de mujeres, nos acercamos a ese 25%, creo que en algún momento lo superamos un poco, ¿y qué resultó? Con esta reforma, muchas de esas mujeres jóvenes, la mayoría de ellas, ya están fuera. Y se fueron absolutamente sin nada, porque no tenían, la edad para jubilarse, no tenían derecho a ninguna de las prerrogativas que quienes tenemos más años pudimos alcanzar. Entonces, esta situación ha sido un trancazo para eh, contra la perspectiva de género, contra el impulso de las mujeres, y muchas de ellas ya no están. Fíjate ese punto, porque siendo juzgadoras que estamos con cursos de perspectiva de género, incluso su designación fue a través de unos impulsos, como tú lo llamaste, para que si un 25% que todavía no llega al 50, pero dices, bueno, ya al 25% y pareciera ser que estas personas que ya se fueron y que dices, ni siquiera alcanzaron la edad de jubilación, pues sí, se quedaron sin nada, y creo que ese punto no ha sido muy evidente, que digamos, yo al menos creo que muchos no han puesto atención de, oye, es que eran juzgadoras, pero ya se fueron y se fueron sin nada. Sin nada, Y sin algunas nada. sin, creo que muchas mujeres sin designación de un órgano, ¿no? Sin una Sí, adscripción incluso. sí, también ahí hubo una problemática real que ahí me tocó vivirla en el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en el tema de juzgadoras que participaron para para llegar al cargo en los órganos laborales que ya manejan el sistema actual. Creo que ahí no hubo una correcta planeación en su momento, se designaron a muchísimas más juzgadoras de las que se necesitaban, incluso también juzgadores, y muchas y muchos de ellos no alcanzaron una adscripción, porque ya no había la necesidad, se iban adscribiendo a cuentagotas conforme se abrían los espacios. Pero muchas y muchos de ellos, ya con su credencial que los acreditaba como personas juzgadoras, con la protesta constitucional tomada, se quedaron en el limbo. Entonces, no quiero decir que todo sea producto de la reforma, pero sin duda alguna, esta Impactó. reforma impactó también en impedir el derecho pleno de estas mujeres que ya habían llegado a los cargos, o de estas otras personas que ya tenían esa protesta constitucional como personas juzgadoras, pero que no tenían adscripción. Entonces, como vemos, eh, a la reforma la podemos, analizar desde diferentes ópticas, y creo que siendo objetivo, que a veces cuesta mucho trabajo ser objetivo porque uno ha sido parte de esta institución, pero siendo objetivo ha traído, me parece que más daños que beneficios. Porque bueno, también, debemos observar que la reforma sí está encaminada, o bueno, al menos los planteamientos fueron dar, una paridad o una preferencia, incluso, decían, dependiendo el número de votos y el porcentaje, se va a dar prioridad para alcanzar una paridad a las mujeres. Eso hay que decirlo en esta reforma, al menos así, algunas mujeres que se designaron, sí se observó, al parecer, sí se observó esa situación. Pero es cierto que también olvidamos a las que ya habían llegado. O sea, porque qué bueno las que llegaron, está bien, la reforma, judicial no olvidó esa parte de la paridad, porque hay que decirlo también, no la olvidó, pero sí se quedaron muchas que ya habían llegado, como dices, sin nada. Entonces, son temas que duelen, como dices, Claro que y que hay que duele mucho. observarlas para precisamente para hacer perfectible todos esos puntos, como tú dices, que a lo mejor se ven más dañinos que positivos,
podrían, a tu consideración, podrían ser, o qué podría ser que mejorara esta reforma para a tu consideración? ¿Qué puntos? Yo creo que este proceso, este primer proceso y esta primera elección ha dejado muchas enseñanzas. Si realmente queremos mejorar a la justicia, tenemos que repensar cómo qué queremos del sistema de justicia. Y a partir de ahí, abrir las puertas, insisto, a la sociedad en general para que nos platiquen sus experiencias, ver la realidad de que muchas mujeres llegaron cavando la tumba de otras, y eso duele mucho. Que llegaron muchas personas sin experiencia, sin conocimiento a juzgar sobre los derechos humanos de las personas. Entonces, creo que sí, si realmente nos interesa la justicia, esto se tiene que repensar. Yo no quiero decir que, porque no estaría de más en mis manos y porque creo que esa no sería la idea, de decir: "Esto no funciona y vamos a dar marcha atrás", pero sí tenemos que pensar que esta primera experiencia nos ha quedado a deber a la sociedad en general, ya no a quienes hemos salido, que finalmente cada cual iremos tomando nuestro propio camino, pero la realidad es que nos ha puesto en ridículo ante la comunidad internacional, nos guste o no, así ha sido, aunque se trate de defender con argumentos indefendibles, con argumentos retóricos, porque eso es lo que hemos estado escuchando, un discurso reiterativo, 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 que parece que esa es la verdad de los hechos, pero la realidad que estamos viviendo, si la analizamos objetivamente, pues no es así. Entonces, hay que repensarlo, porque esto nos deja en entredicho como país y la verdad, cuando no hay certeza jurídica, cuando no hay un sistema fuerte de justicia, entonces los derechos van cayendo por su propio peso y esto nos aleja de los estándares de lo que se busca, de una sociedad fortalecida, de un país que pueda seguir siendo un referente en términos de justicia. Sin soslayar o sin obviar la elección, de los juzgadores del Poder Judicial, tanto locales como el federal, sin obviar ese tipo de a través del sufragio, ¿tú propondrías o pensarías que los perfiles que vayan a contender tendrían que estar exigírsele más requisitos, de preparación? ¿O cuáles serían? Porque, bueno, es evidente que el tipo de elección de juzgadores, eh, así va la reforma, ¿no? Y pensemos en eso, en que ya está, que pensar en otro tipo de cosas sería hablar sobre situaciones que quizás no se den o sí. Hablemos de lo que ya está, de una reforma en donde la elección de juzgadores va a ser a través del sufragio, del voto. ¿Qué considerarías, dejando eso así, porque así está, que sería algo que sume que se incrementen los requisitos? ¿O cuál serían Y tu se tiene propuesta? que exigir mayor preparación a las personas, una experiencia profesional, no necesariamente ligada con la impartición de justicia, pero sí con la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos. Es decir, no, a ver, yo soy profesora universitaria, por supuesto que me encanta que los jóvenes que tienen tantas ganas puedan Mm, seguir transitando y puedan tener abiertos muchos caminos para encontrar su vocación y su destino profesional, y eso está muy bien, pero para impartir justicia se requiere tener una experiencia mínima. Entonces, se tiene que generar, un catálogo de aspectos que tiene que cubrir el que aspire o la que aspire a llegar a un cargo, que si bien puedan ir a una elección, haya un proceso de selección, incluso de perfiles, porque hoy muchos perfiles son cuestionados, porque si están vinculados con un grupo religioso, con un grupo político, con la delincuencia organizada. Entonces, esto es muy grave, porque cuando uno está sentado atrás del escritorio o en la sala de audiencias,
hay que tomar decisiones inmediatas con independencia, que es fundamental para el Ujú. desarrollo de la actividad de las personas juzgadoras, pero además con el conocimiento. Entonces, sí se tienen que endurecer los requisitos para poder ir a la elección. Tiene que haber un filtro mínimo, al menos Okey. un filtro mínimo para poder ir allá a lo siguiente, y si quedo, pues una estancia de estudio, de preparación, de práctico, para ver de qué se trata esto, porque Como un insisto, curso propedéutico que le pues llaman, ¿no? sí, una Preparación sí, mínima, digamos. una preparación mínima, porque no podemos contar con personas que se sienten a tomar decisiones, que dicten resoluciones, que emitan sentencias, sin tener un conocimiento, al menos el indispensable, de lo que es la Constitución, de lo que es la impartición de justicia, de lo que es aplicar una ley, de lo que es analizar a través de, no sé, de la convencionalidad, del principio pro persona, o sea, de tantos aspectos técnicos que se tienen que tomar en cuenta para, pues, para atreverse a resolver asuntos de cualquier naturaleza. No, y esas opiniones, me parecen muy acertadas y muy convenientes porque, eh, es fácil hacer una crítica a algo que ya está, pero creo que el reto o lo difícil es de lo que ya está, ¿cómo lo puedes mejorar?, ¿no? A lo mejor ya no retomas lo totalmente como estaba antes, pero puede ser que algo de lo de antes pueda servir, y a mí me parece muy oportuno lo que dices de, eh, quizás esos requisitos, ver la manera había un requisito, sobre todo en los tribunales colegiados que exigían una experiencia mínima de 3 años, si mal no recuerdo, cuando se contendía a magistraturas de tribunales colegiados. En juzgados, en jueces no, pero, pues, son la primer cara, ¿no? Entonces, a lo mejor, algunos otros requisitos poderlos sumar o poderlos revisar, y con la intención de mejorar la impartición de justicia y, sobre todo, beneficiar a quienes están esperando esa justicia, justamente, como con mayor cuidado las sentencias, ¿no? Mayor protección a los derechos. Sí, me queda claro que estamos en un momento donde tenemos una reforma constitucional al Poder Judicial que marca este tema de la elección y que quizás solamente el tiempo nos pueda dar quizá la razón de decir esto no está funcionando y en algún momento, en muchos años, que yo siempre pienso que a mi generación ya no le va a tocar verlo, pueda revertirse, porque si bien es lo que ya tenemos y hay que buscar la forma de que sea operativo, la realidad es que el poder judicial no puede estar vinculado al poder político. Cuando yo tengo que salir a hacer una campaña, cuando tengo que ir generando acuerdos para ver si un grupo me apoya o no me apoya, porque aunque se diga que no es así, la experiencia nos demuestra que hubo mucha gente apoyada por grupos políticos y entonces se pierde un principio fundamental en la impartición de justicia que se llama Imparcialidad. imparcialidad. Porque si yo le debo el llegar a que, no sé, estoy inventando, el jefe de la colonia donde vivo me ayudó a organizar un meeting, me llevó votantes, pues entonces estoy debiendo un favor y tarde o temprano lo tengo que pagar. Entonces, por eso el poder judicial tiene que ser ajeno al poder político, al poder ejecutivo, al poder legislativo, y esto, en esta reforma, es lo que se perdió de vista. Y lo que estamos viendo es cuánta gente llegó porque tenía amarrado esa posibilidad de llegar. Acordeones, simplemente. Fíjate, Lilia Mónica, que ya para cerrar y tocando ese punto, próximamente voy a tener justamente para tocar ese tema y me parece que sería muy pertinente, porque ahora vamos a escuchar la voz de los que dicen, de los que llegaron, que van a estar próximamente acompañándome también, de los que llegaron ahora como nuevos juzgadores en este nuevo sistema. Y sería pertinente, comparar estas opiniones, porque algunos van a decir: "Bueno, yo sí venía preparado", ¿no?
y algunos que van a platicar aquí conmigo, con nosotros, algunos tendrán carrera judicial y otros no. Entonces, va a estar interesante escuchar esas opiniones de ellos, de, digamos, contrarrestando la opinión de los que estuvieron ahí, ¿no? Entonces, es benéfico y de eso se tratan este tipo de espacios de escuchar las 2 partes, porque justamente el poder judicial es eso, escucha 2 partes, ¿no? Justamente el poder judicial es eso. Entonces, por eso ahorita que tocaste ese tema dije: "Qué bueno que lo tocó", y hay que escuchar ahora ellos qué opinan, ¿no? Al respecto de este tipo de elecciones, porque el a lo mejor lo que se manejó es el acercamiento con las personas, ¿no? A lo mejor eso es lo que podrían decir. Y justamente eso me parece, ojalá lo puedas ver ese episodio, a ver qué dicen estos juzgadores nuevos, ¿no? Porque también para ellos ha sido un reto. Te digo, algunos a lo mejor sí de carrera judicial, otros no. Y esos que otros no, a lo mejor que nos platiquen qué otros retos han tenido, porque agarrar un expediente, pues, no nada más es cargarlo y traer eso. Tiene una situación, es una relación, pareciera, ¿no? Como las relaciones humanas, de mucho cuidado un expediente, ¿no? Y sobre todo hay materias donde todos merecen mucha atención, pero hay materias donde hay bienes más preciados, como los que tú comentas, ¿no? Más allá de lo material, sino de nosotros. Y la dignidad, como tú dices, que me gustaría invitarte a otro programa en donde desarrolláramos justamente ese tema de la dignidad que es precioso, filosófico y tiene todas muchas aristas muy bonitas y todas van encaminadas a lo mismo, a dignificarnos como humanos también. El segundo punto, y ya para cerrar, me gustaría escuchar qué viene para Lilia Mónica, una persona que ya salió del Poder Judicial, porque como tú hay muchas personas, ya hablamos de ellas, muchas compañeras, muchas mujeres juzgadoras, pero, ¿qué viene para justamente para las personas del Poder Judicial que salieron? Muchas tendrán otro tipo de objetivos, de propósitos, de metas, pero, ¿qué viene para Lilia Mónica? Mira, es una pregunta más compleja que hablar de los aspectos técnicos. Eh, s Espero no haberte metido en embrollos. Estoy en un momento complicado de mi vida. Haber cerrado mi tiempo como juzgadora, que fue verdaderamente mi vocación y mi misión de vida, aunque parezca exagerado, así lo viví, así lo sentí, en estas condiciones tan complejas, no solamente por la reforma misma, sino dentro del Consejo de la Judicatura Federal, donde había tantas visiones tan encontradas y que había que tomar decisiones, y luego el regreso por una temporada muy breve a mi tribunal, no me ha dejado el tiempo necesario para poder definir cuál es mi rumbo. Sin embargo, sí me queda claro que, dada mi pasión por la justicia y dada la importancia que tiene la justicia en un país, yo seguiré alzando la voz porque se tiene que restablecer un Estado de Derecho, una justicia que realmente dé una respuesta clara, contundente a la sociedad, y este es mi trabajo. No sé exactamente dónde lo voy a poder desarrollar, si en lo personal, si en alguna institución nacional o en algún organismo internacional de protección de derechos humanos, que para mí es una parte eh, que me apasiona y donde creo que la experiencia adquirida en la impartición de justicia puede ser de utilidad también para la toma de decisiones. Pero donde quiera que me encuentre, quiero que mi voz siga escuchándose, hablando de estos temas, de justicia, de democracia, de división de poderes, de perspectiva de género, de protección a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, esto que aprendí tiene que seguir estando a disposición de las personas, desde la academia, por ejemplo, que, eso nunca lo he dejado, ha sido también una parte, muy importante Una de tus pasiones. en mi vida profesional. Entonces, queda mucho camino, y yo creo que poco a poco voy a ir clarificando y diversificando, pero de que seguiré hablando y que seguiré abonando a estos temas,
De eso no tengo la menor duda. Ah, yo te lo aplaudo porque, eh, justamente es muy grato haberte escuchado y considero loable tu labor porque a lo mejor ya no estás en el escritorio como tal, en una oficina pública, pero es loable ese camino que tú estás, platicando. Decir, a lo mejor ya no estoy aquí, pero desde esta trinchera ya no, pero desde esta otra voy a seguir dando lo mejor de mí, aprovechando esa experiencia adquirida y proporcionando justamente herramientas o conocimiento o nuevas propuestas. Y creo que eso es lo loable, lo meritorio de tu parte, y espero que muchos compañeros o muchas personas que estuvieron contigo, o aun cuando no, puedan ver esa parte, ¿no? El propósito es no a lo mejor, sí, aprovechar la trinchera donde uno esté, pero también si hay esas personas tan capacitadas como tú, pues que sigan proporcionando y abonando a la mejoría de, sobre todo, el sistema judicial. Y eso te lo reconozco y te lo aplaudo, y sobre todo una mujer como tú, porque bien hubiera sido, bueno, ya me salí, se acabó, ¿no? Y ya otra cosa, pero te lo aplaudo y te lo reconozco, Lilia Mónica, porque el querer seguir luchando, eso habla bien de tu pasión, y eso habla de que lo traes en la sangre y que no lo vas a dejar, y que nos vas a seguir compartiendo tu conocimiento. Yo te agradezco de verdad que hayas estado aquí, y espero que tengamos la oportunidad próxima de hablar de otros temas. Como te digo, la dignidad se me hace muy muy bien, y a lo mejor en ese entonces que platiquemos ya nos puedas decir tus nuevos proyectos y la visión, ¿no? De que ya de donde te encuentres, pues veas una visión que a lo mejor digas: "Fortalezco mi punto de vista anterior, o a lo mejor lo modifiqué en esto, o vienen estas propuestas". No sé si quieras compartirnos algo más, algún pensamiento, algún mensaje para nuestro auditorio. Y de antemano te doy las gracias por haberme acompañado, y de verdad estoy muy contenta de haberte escuchado, y sobre todo reconocerte y tenerte como un referente para muchas mujeres. Muchísimas gracias. Primero que nada, mil gracias por la invitación, agradeciendo a la audiencia que pueda estar viendo este episodio y especialmente yo quiero dirigirme a la sociedad. El tema de la justicia no es un tema que nos pase de largo. Todas y todos estamos obligados a ser críticos, a observar cómo se ejerce el poder público y a denunciar todos los aspectos, no solamente aquellos que nos involucre, sino todo aquello que podamos ver y que afecte a la sociedad misma. Entonces, mi invitación es desde la academia, desde la sociedad, las personas estudiantes, las personas litigantes y todas las personas que sientan que no tienen nada que ver con la justicia, estar atentas, alzar la voz y denunciar. Este país es nuestro y tenemos una obligación como personas, como ciudadanos, como aquellos que amamos a México y que queremos que vengan tiempos nuevos, tiempos mejores. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber visto este episodio, y esperamos sus comentarios. Y vamos a dejar tus redes sociales, ¿verdad, Lilia Mónica? Por supuesto que sí. Sigan viendo los demás episodios de Entre Favoritos. Gracias.